Estamos de regreso en Pauta Semanal, el programa que se transmite por Polar Comunicaciones todos los días viernes. Excepcionalmente hoy, 17 de septiembre, estamos al aire, pero será reproducido el fin de semana también este programa. Estamos con Eduardo Manzanares, soy Juan Francisco Miranda, me acompaña Gabriel Vega y Hernán Ferreira, y seguíamos hablando precisamente del tema constitucional. Partimos por el tema del coronavirus y lo ligamos un poco al tema constitucional. Gabriel, por favor, sigue con tu planteamiento. Precisamente tú hablaste de los derechos personales y los derechos colectivos y quizás un poco aterrizar esa distinción que hay. Sí, yo insistiendo en lo que planteaba en el bloque anterior, es que el sujeto de derechos no es un grupo, no es un colectivo, no puede ser. Eso atenta contra la individualidad. El sujeto de derechos es el individuo, y uno entiende que hay igualdad de derechos y de repente en algunas leyes encontramos legítimo que haya algunas correcciones de esas desigualdades. Algo que se está discutiendo, pero yo quería llevarlo más al tema sanitario, el tema a propósito de lo constitucional. Y no es antojadizo, porque finalmente yo entiendo de este proceso la búsqueda de la legitimidad perdida de ciertas instituciones. Este proceso constituyente, partiendo del plebiscito, de ganar el rechazo, legitima el marco conceptual de normas constitucionales actual. Y de otra forma abre la puerta a que discutamos uno nuevo, también buscando esa legitimidad con otro plebiscito de salida. Si lo que buscamos es la legitimidad de un proceso, o sea que la gran mayoría de los ciudadanos de este país nos sintamos parte, nos sintamos representados, escuchados, y sintamos algo común en todo Chile, ya que somos tan disímiles, en esta posible nueva norma o en la actual, lo que buscamos es la mayor participación posible, más allá de preguntarnos, porque yo tengo cierta convicción que es muy a priori, no tengo datos precisos como para asegurarte de que la gente se contagia en los supermercados, que la gente se contagia en la fila del aeropuerto. Yo tengo más certeza en que los mayores contagios se están produciendo en contactos sociales, ya sean en grupos laborales, en grupos de convivencia, en grupos familiares. No tengo miedo a que en el plebiscito nos vayamos a contagiar más. El tema es que la gente va a sentir temor a ir a participar del proceso y no se va a encontrar la legitimidad que se busca, a lo menos en nuestra región, que estamos en esta condición tan crítica. Y así también puede ocurrir en el Biobío y en otras regiones que también están entrando en condiciones más críticas, y espero equivocarme con esto, posiblemente otras ciudades del país también sufran esta misma gran ola, este gran pic que estamos sufriendo nosotros de manera anticipada, como lo hemos vivido desde el principio de la pandemia. Entonces, si lo que buscamos es la legitimidad de este proceso y de que tenga esa validación mediante la participación ciudadana, yo esperaría de que hayan mejores condiciones sanitarias para no interrumpir la participación, para que no sea un proceso donde el día de mañana, tras celebrarlo, independiente del resultado, nos estemos preguntando por qué participó tan poca gente. Eso ocurrió en las municipales de Francia y eso ha ocurrido en distintos otros lugares. Ahora, el punto que tú dices es importante, solo poner en contexto que en el último ejercicio democrático en términos de voto, corríjame, pero la participación anda del orden de un 40-45% máximo en términos de las últimas elecciones, y de ahí no se habla de que el resultado no sea legítimo, porque el tema está en que la representatividad no es la ideal, y aquí a lo menos aspiramos a que la representatividad sea importante. Pero yo quisiera detenerme con un ejemplo, porque yo les decía que a rato la discusión es muy etérea, muy abstracta, pero yo diría que para desdramatizar o un poco sacar la caricatura, si iniciamos un proceso de discusión, una nueva carta fundamental y gana el apruebo, me estoy poniendo en ese ejercicio, esta hoja en blanco que se ha planteado no significa que, o sea, yo creo que gran parte de las normas de la actual Constitución
van a quedar establecidas en la siguiente. O sea, no es que vamos a borrar completamente todo lo que está en la Constitución, porque hay algunos articulados probablemente que incluso están en toda constitución de un país. O sea, hay una estructura mínima que va a prevalecer. Pero cuando quiero aterrizar el tema, que tiene que ver con los derechos, yo siempre doy el ejemplo del derecho de aprovechamiento del agua, el derecho a la propiedad privada en la práctica. Que en el fondo, hoy día tú tienes un derecho de aprovechamiento de agua, por ejemplo, una personalidad jurídica como una minera, una vitivinícola, un gran agricultor, que son los derechos de agua son finitos, no son ilimitados. Resulta que agua abajo donde se capta este derecho existe una población que no tiene acceso a agua para consumo. Ahí claramente hay una controversia en términos de un derecho a la propiedad privada, que tiene una persona otorgado este derecho de agua, versus una comunidad que también, en términos, tú hablaste de la dignidad social del ser humano, pero entendiendo que el ser humano no es un ermitaño, sino que convive, se relaciona con otras personas, ahí también, en este esquema, no lo hemos resuelto adecuadamente en el actual marco jurídico. Porque en ese sentido, hoy día el mercado prevalece, o sea, el derecho, una comunidad tendría que comprar el derecho de aprovechamiento de otro que lo tiene. Entonces, en ese sentido, quizás son parte de ejemplos que se pueden dar. Hernán mueve la cabeza y va a ir contigo para que debatamos, discutamos, pero lo que ocurre aquí muchas veces es que son esos ejemplos los que necesitamos que entre todos entendamos y busquemos una mejor solución. Lo cierto es que en lo que yo señalo, hay comunidades en La Ligua, en Petorca, en el norte, donde efectivamente la escasez hídrica es un problema que ha generado inconvenientes a la población, probablemente sanitario, de trabajo, etcétera, y ahí no hay mucho que pueda hacer el Estado frente a derechos que han sido otorgados por el propio Estado a partir del Código de Agua del año 81. Entonces, ahí hay un ejemplo, y probablemente hay otros, muchos quizás mucho más claros, donde quizás vale la pena, capaz que la discusión diga, no, vamos a dejar todo tal como está y esa es la manera, pero a lo menos el hecho de tener esta ventana que los chilenos nos estamos dando, nos puede dar el espacio para mejorar las normas de convivencia y en ese sentido evitar tener problemas a la población. Hernán, tu cabeza que a lo que yo señalaba, la movida, dime en qué no estás de acuerdo respecto y si no es un problema el tema de, por ejemplo, en el caso del derecho a la propiedad asociado al derecho de agua frente a una comunidad que necesita el agua para poder vivir. Es que, ¿sabes lo que pasa? Tú también empiezas, como estás diciendo, yo creo que las normas, ciertas normas debieran quedarse. Yo creo, una creencia, pero legalmente... Es opinión, igual que la tuya. Entonces uno no puede hacer una constitución por un yo creo. Yo creo que se va a mantener, y si no se mantiene, yo creo que se va a mantener el derecho a la vida, y si no se mantiene, yo creo en la libertad de las personas, y si no se mantiene, porque hoy día nadie te asegura. Está bien, pero eso... Está bien, ¿sí, no? Está bien, es una opinión, y solo quiero precisar, está bien, pero ¿sabes cuál es la gran gracia? Es que finalmente quien va a deliberar frente a eso va a ser la población, y por eso este proceso concluye con un plebiscito donde tú vas a aceptar o rechazar la nueva constitución, y es un ejercicio que le vas a preguntar, ¿cómo que no? Es otra fantasía, porque a ver, un día serían 155 personas, ¿cierto? Mañana serían 3 personas. ¿Cierto? Okay. O sea, no es la población, perdóname, no es la población. Ahora, pero va a tener que respetar aquello mediante un plebiscito la población, porque el ejercicio de tener a los 17 millones de chilenos en un espacio para poder modificar la ley, eso es irreal. Pero tú crees, Jota, que hoy día, ¿cuántos parlamentarios son elegidos y hacen cosas distintas a lo que sus electores quieren? Si eso es de todos los días. Oye, ¿por qué este diputado, por qué este senador vota tal cosa si nosotros jamás le dijimos que votara? Porque el diputado, el senador, muchos de ellos dicen, yo soy elegido y voto como quiero, y le da lo mismo. Total, después se convencerán la próxima elección a otros más. Si eso es lo que pasa, y eso la gente lo sabe. Mira, tú sacas siempre el ejemplo, o se saca, no tú, siempre el ejemplo de las aguas. Claro, y sacan ese ejemplo porque es un ejemplo de excepción. Y cuando tú dices, es que la Constitución no tiene los elementos para resolver, los tiene. Sí que los tiene.
Es evidente los tiene, que los gobiernos no han querido usarlo, es distinto. La Constitución señala como derecho, ¿cierto? Como garantía, la función social de la propiedad. La función social de la propiedad. Señala la propiedad, la posibilidad de expropiación. Si el gobierno, por ejemplo, de Bachelet, el gobierno pasado, pensaba que un particular estaba usando las aguas de manera que no cumplía la función social, ¿por qué no la expropió? Si tenía en sus manos para hacerlo, ¿por qué no lo hizo? Tenía en sus manos hacerlo. Podía perfectamente hacerlo, pero no lo hizo, se quedó calladito. Entonces, es posible, porque la propiedad tiene una función social, lo dice la misma propia Constitución. ¿Ya? Y después tú dices, mira, hay otros derechos. Otro ejemplo, la elección presidencial, la reelección. Hoy día no es posible, pero perfectamente podría ser posible una reelección indefinida, claro, por supuesto. Podría ser perfectamente posible una reelección indefinida. Y por tanto, si sale alguien de derecha, alguien de izquierda, un populista, ¿cierto? Podría estar perfectamente 4 o 5 periodos. ¿Ah? ¿Podríamos llegar a ese absurdo? No, no es absurdo, es totalmente posible. ¿Ah? Es ahí lo peligroso. Si nadie dice no cambiarla, no, de hecho, está bien, pero está bien. Pero está bien, en ese sentido tú tienes un punto respecto a la representatividad, y es cierto, nadie me representa mejor que yo mismo. Llevado al extremo tu planteamiento, claro, no hay mejor representación que la de uno mismo, en ese sentido. Pero lo cierto es que el sistema que tenemos, que elegir estos cargos de representación, claro, en el caso de esta Constitución tiene la gracia es que termina con un proceso donde si tú no estás de acuerdo con lo que estas 155 personas le proponen al país, ahí está clara cuál es tu posición, va a estar en contra de esa y va a rechazar la nueva Constitución. Por el contrario, si estás de acuerdo, lo vas a aprobar. Pero ese ejercicio no lo podemos minimizar, porque llevado al argumento, entonces mejor no hagamos nada, porque no vale la pena. En eso, Eduardo, ahí también se cruza un poco la posición de quienes están por el rechazo. Curioso, como que el proceso en el que se está promoviendo, como que se deslegitima, pero no se deslegitimó el origen de la actual Constitución. Entonces ahí también hay una especie de contradicción, ¿no? Sí, bueno, a mí me sorprende cada vez más la enorme cantidad de adjetivos y razonamientos que hace la derecha, fundamentalmente la derecha más extrema, para evitar que la gente transite por la posibilidad, ¿no es cierto?, de decidir sobre su destino en materia constitucional. Yo he escuchado acá palabras, bueno, hay que tener cuidado porque no puede haber legitimidad, a lo mejor hay que esperar condiciones más mejores. Mire, hace pocos días o un par de semanas me tocó participar en un programa con un contendor, también abogado, que terminó al final en su discurso diciendo que él no podía comprender cómo 150 pelafustanes, esa fue la palabra que usó, con cuarto medio iban a poder decidir sobre el destino del país en materia constitucional. Por supuesto, esta es precisamente la inquietud fundamental que tiene la extrema derecha y aún parte de la derecha, porque creen que la gente común y corriente, el pueblo sencillo y humilde, que son profesionales, técnicos, personas con cuarto medio también, no tengan la capacidad para discutir y decidir, ¿no es cierto?, respecto a la Constitución, que por lo demás se ha hecho en el mundo en innumerables oportunidades. Esta es la primera vez en la historia de Chile que precisamente el pueblo va a participar. Primera vez. Ninguna de las anteriores constituciones hubo participación de la manera que se quiere hacer hoy día. Y más allá de todas las palabras, frases altisonantes que uno va a escuchar, lo fundamental es que la gente sí quiere participar. Y probablemente van a elegir a los mejores para que los representen. Y lo más probable es que esta constitución sea una mejor constitución, primero porque va a tener legitimidad nacida, ¿no es cierto?, de la discusión. Segundo, porque cualquier cosa que se quiera colocar en la constitución va a requerir de 2/3 de las personas para poder ser establecida como tal. No sé, salvo aquellas cosas que obviamente se dejaron salvaguardadas, como son, ¿no es cierto?, los convenios internacionales que se han firmado ya anteriormente por el país. De manera que yo la verdad es que creo que van a seguir habiendo argumentos apocalípticos, ¿no es cierto?, para que no se haga la Constitución. Esto me suena lo mismo que cuando se quiere discutir el sueldo mínimo.
y aparece toda la playa, ¿no es cierto?, de empresarios, y representantes de los empresarios y representantes de la derecha, para que el sueldo mínimo no se toque, porque cuando están buenas las condiciones, cuando están buenas no hay que tocarlas porque están buenas, y cuando están malas no hay que tocarlas porque están malas. Bueno, acá yo creo que la Constitución va a tener una gran participación del pueblo chileno, hombres, mujeres, jóvenes y adultos, que hemos transitado, ¿no es cierto?, a través de muchas dificultades para poder llegar a esta situación de una Constitución, ¿no es cierto?, que nació entre cuatro paredes, que no se discute. Yo no le he visto a la derecha discutir cómo pueden haber cuatro personas entre cuatro paredes, la Comisión de Ortúzar, que fueron 10 manos, ¿cierto? Una Constitución totalmente hecha a la medida, donde el propio ideólogo Jaime Guzmán decía que es una Constitución hecha para que nadie la pueda cambiar, para que inclusive los adversarios, si llegan a gobernar, tengan que gobernar con las mismas ideas que tienen ellos. De manera que, más allá de la discusión semántica, lo que la gente quiere finalmente es participar. Y van a participar y tenemos que ver cómo le damos las condiciones para que participen y elijan a los mejores hombres y mujeres. Ojalá, eso es lo que ha dicho mi partido, jóvenes y mujeres. Ojalá, jóvenes y mujeres. Y también participación, ¿no es cierto?, de las etnias, para que tengamos una constitución que por primera vez en la historia de Chile permita dar cabida, ¿no es cierto?, a las aspiraciones que durante tanto tiempo hemos tenido en este país. Gabriel, me imagino que tú no le temes a la discusión y al debate, y en ese sentido a la medida de fuerza que se da en torno a argumentos que se puede dar en un proceso como este. Pero al menos yo creo que lo que sí debemos tratar de buscar todo es quizás de sacar aquella alegoría, porque en realidad le hace mal a la convivencia, cuando por ejemplo se sobrereacciona frente a algunos titulares. Hace un tiempo atrás, respecto a la medida del retiro del 10%, se anunció que iba a venir el fin del mundo y nos dimos cuenta que finalmente eso no ocurrió y por el contrario fue una buena medida. En este sentido también a mí me asusta que se genere una campaña un poco del terror de este proceso, siendo que lo único que se va a generar es un espacio de conversación, de reflexión, de discusión, que finalmente va a ser la gente la que va a tener que tomar la decisión si aprueba o no los cambios. Tu mirada, para ir concluyendo el programa, quizá aprovechar también de escuchar el planteamiento no solo tuyo, y tú eres presidente de partido, de cuál es la propuesta respecto a esta discusión que se viene. Si en ese sentido tiene los mismos temores que al menos ha planteado Hernán respecto a lo que pudiese ocurrir con este proceso. Sí, yo veo a lo menos del lado del rechazo, que está muy vivo dentro de mi partido, cierto temor por lo que pueda venir. Y yo tengo la convicción, y por eso yo estoy del lado del apruebo, de que hay que deliberar y que no hay que tener ese temor, de que ese temor te hace renunciar a la política. Tenemos que confrontar ideas, y no es que tengamos prescindencia del resultado, nos interesa el resultado y nos interesa defender nuestra idea, y yo desde una mirada más generacional, desde adentro, siempre le he criticado a mi sector, a la centro derecha, de que ha habido una renuncia al debate de las ideas por bastante tiempo, y creo que es momento de llevarlas a la deliberación pública. Hay un tema importante aquí, que es la disociación entre esta sociedad liberal y demócrata, que es el predominio en el mundo occidental desde el 91 en adelante, en donde estas suertes de libertades individuales también han pasado un poco por sobre la representación democrática, y han aparecido instituciones supranacionales, la ONU, la OMS ahora, o instituciones no representativas de la democracia, como los tribunales constitucionales, por ejemplo, y de hecho el Poder Judicial, donde la gente no se siente partícipe, y creo que esto hay que pensarlo de nuevo para que a lo menos le encontremos legitimidad. Yo creo que en esta discusión la forma es el fondo, por eso insisto de que me gustaría que haya mejores condiciones sanitarias, no para evitar un plebiscito. Yo quiero que haya plebiscito. También yo. Para que no se tergiverse eso. Pero que estén las condiciones para que se legitime de la mejor forma posible. Aquí la forma es el fondo. El resultado, y el mejor resultado posible, va a depender de la forma en que se haga. Y esta deliberación
también tiene el cuidado de... porque la democracia muchas veces es cruel, y yo no soy antidemócrata para nada, pero pucha, en Alemania eligieron a Hitler democráticamente, y la democracia muchas veces te dice que el 50+1 aplasta al 49,9. Yo creo que tenemos que evitar eso. Tenemos que usar la democracia para elegir los representantes, para elegir las opciones y en un plebiscito aprobar o rechazar, tanto en el de entrada y el de salida. Poner la democracia en los lugares que corresponda para que sintamos estas instituciones como válidas, pero nunca renunciar a la deliberación pública, nunca renunciar a la política y a la buena política. Entiendo de que estemos ante este escenario es un resultado de la buena política, cuando se sentaron todos a decir cómo salimos de esta. Y yo también de esto separo al ciudadano que hizo válida sus demandas contra el violento que quería quemar todo. Y también de esto separo a quienes están llamando hoy, que los hay, y en varias comunas se han visto, que están llamando a no votar, porque este sería un plebiscito del acuerdo político. Yo no, como parte de un partido político, como representante local de un partido político, llamaría a que no le tengamos miedo a la deliberación pública, que no renunciemos a la política y por medio de eso lleguemos al mejor resultado posible. Cada uno tiene ahí el espacio para defender sus ideas y van a estar los escaños que se decidieron de la forma que se está decidiendo. Entiendo de que de igual forma, de ganar el rechazo, esto va a ocurrir de la misma forma en un congreso siguiente. Pero de esta no vamos a poder escapar, porque necesitamos revalidar nuestras instituciones públicas que precisamente dicen relación con la política. Y de hecho, los partidos políticos tenemos que estar a la altura de ese debate. Bueno, se nos está yendo el programa, Hernán. Mira, la verdad es que la verdad, guárdatelo para el próximo, porque mira, ya nos estamos yendo, para ser respetuoso con el bloque que viene, aprovechar simplemente para desearles un fin de semana. Es complicado hablar de felices fiestas porque nadie está feliz cuando tiene la posibilidad de salir, tiene que estar cuidándose. Así que reiteramos nuestro llamado a cuidarse para que precisamente el plebiscito de octubre sea con una alta participación. Que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima. Las leyes del mercado prevalecieron sobre tu opinión, Hernán Ferreira. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.